que mi mente y mi boca se me puedan glorificar. Gracias te lo pedimos y suplicamos por todo esto. En el santo nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera comenzar en esta noche a hacer una pregunta. Y es una pregunta que no requiere una respuesta, por lo menos una respuesta auditiva. Pero cuando nosotros pensamos en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pensamos en la grandeza de Cristo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Acaso es el hecho de todos los milagros que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Acaso es el hecho de que Él alimentó a más de 5,000 personas con unos cuantos peces y un poco pedazo de pan? ¿O el hecho de que Él resucitó a varios muertos con el simple hecho de su palabra? ¿O puede que nos llegue a nosotros pensar acerca del carácter y de la vida de Jesucristo? Cuando pensamos en su grandeza, pensamos en la forma en la cual Él se desenvolvió aquí en la tierra, tomando en cuenta de que Él era 100% hombre, igual que nosotros, pero también 100% Dios. ¿Acaso pensamos en el hecho de que Él es santo, perfecto, completo, justo y que no se encuentra ninguna falla en Él, que no hay pecado y que Cristo es completamente misericordioso, compasivo y amoroso? Y la realidad es que si nosotros pudiéramos hablar de la grandeza del Señor, una noche no sería suficiente, un bosquejo, un sermón no sería suficiente para describir lo que es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros como creyentes se nos ha sido encomendado a imitar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra forma de vivir. A nosotros se nos ha encomendado de que tengamos presente la vida de Cristo y que andemos como Él anduvo. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos ordena el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice la mente de Cristo? Número uno, si vemos en ese versículo nos damos cuenta que la palabra mente no aparece posiblemente en nuestra traducción, pero más adelante vamos a explicar por qué nosotros decimos que habla de la mente. Pero lo que sí el apóstol Pablo se está refiriendo, no a la mente de Cristo en el sentido de información, de la información que pudo haber presenciado nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos entender, no. Más bien cuando el apóstol está hablando de la mente, está hablando del carácter de Cristo, de la actitud que tuvo Cristo cuando vivió aquí en la tierra con nosotros. Y es el hecho de que Cristo nos ha dado su mente precisamente para que nosotros podamos andar en esta tierra de la manera que Él andó cuando Él estuvo con nosotros. Y es por eso que yo quisiera que nosotros miráramos un pasaje en las Escrituras en esta noche, que aunque sería imposible abarcar todo lo que conlleva la vida de Cristo aquí en la tierra, hay un pasaje en las Escrituras que sí nos da un ejemplo, por así decirlo, nos da una revelación de en qué consiste tener la mente de Cristo. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5, y vamos a ver en esta noche 3 ejemplos de cómo vivir la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Y dice así la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el pasaje de las Escrituras en el cual nosotros vamos a
desenvolvernos en esa noche. Lo primero que debemos notar es la apelación del apóstol Pablo aquí a la iglesia de Filipenses. Dice en el versículo 1, Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice aquí entonces en el versículo 2, completa mi gozo. ¿Y qué quiere decir todas estas frases? Número uno, Pablo está diciendo, cuando habla de la consolación de Cristo, está hablando de ese ánimo, de ese aliento, de esa exhortación que nosotros tenemos en Cristo. Cuando habla acerca del consuelo del amor, está hablando de la ternura y de la consideración que puede venir a los creyentes por medio del amor de Cristo que mora entre ellos. Cuando Pablo apela a lo que es la comunión del Espíritu, él está apelando a la comunión que tenemos nosotros, que todos tenemos el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. Después dice el afecto entrañable, diciéndole como quien dice, si hay algún cariño entre ustedes y yo le pido lo siguiente. Y por último, Pablo utiliza, si hay alguna misericordia, si ustedes tienen compasión, si pueden ser considerados conmigo. En otras palabras, Pablo está usando todos los medios de apelación posibles simplemente para hacerle una petición. Y si ellos le conceden esa petición, dice aquí en Efesios 2, que ellos van a completar el gozo de Pablo. ¿Y qué significa eso, completar el gozo? Significa perfeccionarlo. En otras traducciones del español nosotros vemos que se traduce esa misma frase diciendo, haced completo mi gozo o llénenme de alegría. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué era lo que Pablo tanto imploraba a los hermanos de Filipenses? Tanto le apelaba para que él pueda sentirse gozoso y pueda llenarse de alegría y completar su gozo. Precisamente esto, que practiquen la mente de Cristo. Si ustedes se notarán en el versículo 5 de que acabamos de leer, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta palabra sentir es una palabra clave. La palabra sentir viene del griego phroneo, que también se puede traducir como mente. Y es por eso que al principio le dije que nosotros se nos manda a que vivamos la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto de tener la mente de Cristo? Significa tener un interés o una reflexión moral. En otra palabra, tener la actitud que tuvo Cristo. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí en el capítulo 5 es sencillo y llanamente, haya pues en vosotros esta actitud, este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa mente de la que Pablo está hablando? ¿Cuál es esa mente a la que Pablo se está refiriendo? Bueno, precisamente los versículos que preceden al versículo 3. Al versículo 5, perdón. Pablo nos enseña aquí en tres versículos lo que es la triple aplicación de la mente de Cristo. En el versículo 2 nos habla acerca de su unidad. En el versículo 3 nos habla acerca de su humildad. Y en el versículo 4 nos habla acerca de la abnegación o el desinterés como cristiano. Y es importante que nosotros digamos esta palabra que es una triple aplicación y no es una aplicación en tres partes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando es una triple aplicación, quiere decir que o se aplica todo o no se aplica ninguno. O se aplica toda la mente de Cristo que vemos en esos pasajes o no se aplica ninguno. No podemos elegir una u otra o no podemos ser favoritismo. Otro ejemplo de eso que vemos en la Escritura es cuando Pablo dice en Gálatas que nosotros debemos procurar el fruto del Espíritu Santo. No dice los frutos del Espíritu Santo, sino que dice uno, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y la esencia es o tenemos todo el fruto del Espíritu Santo o no lo tenemos. Y tenemos que procurar todo el fruto. De igual forma también tenemos que procurar la triple aplicación de la mente de Cristo. Pero obviamente una noche no nos va a ser suficiente y es por eso que vamos a dividir este sermón en tres etapas que va a ser comenzando con hoy, enfocándonos solamente en el versículo 2 donde habla acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo nos dice a nosotros que debemos tener esta misma mente que tuvo Cristo, este mismo sentir, esta misma actitud que tuvo Cristo, en el versículo donde está diciendo que Cristo esencialmente mostró unidad. Unidad con el Padre, unidad con la Trinidad, unidad con el Espíritu Santo. Pero esa misma unidad también nosotros debemos ejercerla.
Así que vamos a ver en Filipenses el versículo 2 del capítulo 2 y vamos a pasar el resto de nuestra noche en ese versículo. Dice así, y lo voy a leer nuevamente. Completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí Pablo nuevamente utiliza la palabra que vimos en el versículo 5. Usa la palabra griega phroneo para referirse al sentir. Y así es como comienza este versículo. Dice pues, sintiendo lo mismo. En otra palabra, Pablo está diciendo que nosotros como creyentes, y hablando de los filipenses como iglesia, que ellos deben tener una misma mente, ellos deben tener un mismo sentir, tienen que tener una unidad entre ellos mismos. No solamente una unidad que sea evidente entre el cristiano y el Padre, pero también una unidad que sea evidente entre el cuerpo de Cristo como iglesia. Y es a eso que Pablo apela en ese versículo. Y esta unidad se manifiesta en tres áreas específicas del cristiano. Y la primera que vamos a ver es acerca del amor que debemos sentir. Aquí Pablo está diciendo que si nosotros debemos tener el mismo sentir, si queremos tener esa unidad en Cristo, lo primero que debemos procurar es tener el mismo amor. Y la palabra amor que aparece aquí en ese versículo, cuando dice teniendo el mismo amor, esa es la palabra griega ágape, la cual todos nosotros conocemos. Y no es hablando de una palabra, por así decirlo, de un amor de cariño, de afecto, de sentimiento, no. Sino que esa palabra ágape habla de un amor entregado, un amor comprometido, un amor sacrificial. Es la misma palabra que en las Escrituras usa muchas veces para hacer referencia al amor que tuvo Jesucristo por nosotros los pecadores. Y es ese mismo amor que Pablo está diciendo que nosotros debemos imitar. Es ese mismo amor que hemos recibido de Cristo, el cual Pablo nos está diciendo que nosotros debemos imitar con otros creyentes y con nuestros hermanos. De hecho, el amor que los filipenses debían tener el uno por el otro era el mismo amor que habían recibido en Cristo, como dice aquí en Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Yo lo voy a leer. Dice así Juan capítulo 13. Y esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a su discípulo precisamente de esto, de tener el mismo amor. Dice Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí en esos dos versículos nosotros vemos grandes enseñanzas que nos enseñan acerca del amor. Número uno, nosotros vemos que Jesús nos manda, nos encomienda, nos ordena de que nosotros nos amemos mutuamente. Pero no un amor que pueda salir de mí, no un amor que sea evidenciado, mejor dicho, según mi parecer, sino que este amor debe ser expresado, este amor debe ser copiado o imitado conforme al amor de Cristo. En otra palabra, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que yo quiero que ustedes tengan un amor entre ustedes, pero no cualquier tipo de amor, sino amor como el que yo tuve por ustedes. O sea, el estándar, el nivel para el cual ustedes como discípulos deben apuntar, tiene que ser el nivel que yo he preparado. Tiene que ser el estándar que yo le he dejado. El amor de Cristo es nuestro estándar, nuestra regla. ¿Y en qué consiste ese amor? Como decíamos ahorita, es un amor sacrificial, es un amor completo, es un amor incondicional, es un amor desinteresado, perfecto, que no espera nada a cambio y que ama independientemente si la persona se lo merece o no. Ese es el tipo de amor que Jesucristo tuvo por nosotros y ese es el mismo amor que Él demanda que nosotros tengamos por nosotros mismos. Y es interesante, como dice, que es un mandamiento. Él dice, un nuevo mandamiento os doy, dando por entender que no es una opción, no es algo que yo pueda aplicar si entiendo que la persona merece o no que yo le dé mi amor. No, sino que es un mandamiento incondicional, el que nosotros mostremos el mismo amor que hemos recibido de nuestro Señor por nuestros hermanos.
Y interesante como dice la final del versículo 35, que ese amor, cuando nosotros imitamos el amor de Cristo y lo compartimos con los otros creyentes, dice aquí el Señor Jesucristo que eso sirve de testimonio para el mundo. Cuando dice en el versículo 35 que por esto conoceréis que son mis discípulos, por el amor que tienen el uno por el otro. Dice básicamente, cumpliendo esto, cumpliendo mi mandamiento, ustedes van a dar testimonio al mundo de que verdaderamente son mis discípulos. Amarnos unos a otros es la marca del creyente. De igual forma, cuando nosotros vemos en la calle un logo de una manzana mordida color plateada y tan pronto nosotros vemos ese logo podemos identificarlo con la marca de Apple. O cuando nosotros vemos una publicidad, un cotejo en un anuncio deportivo y tan pronto nosotros lo veamos podemos identificar esa marca con la marca Nike. De igual forma, lo que nos dice el Señor Jesucristo, cuando la persona vean el amor que tenemos entre nosotros como creyentes, eso dará evidencia y eso dará testimonio del amor que tiene Cristo por nosotros y que verdaderamente somos sus discípulos. Pablo nos exhorta aquí en Filipenses a que Pablo nos exhorta aquí en Filipenses a que tengamos el mismo amor que hemos recibido. Y cuando nosotros imitamos el amor de Cristo, no importa si nuestro hermano sea pesado, aburrido, orgulloso, difícil de llevar o complicado, nosotros vamos a amar a nuestro hermano como Cristo lo amó. No por como yo lo veo, sino por como Cristo lo ve. Y por esa razón yo puedo amarlo de igual forma. Y es así que cuando nosotros compartimos el mismo amor, entonces nosotros estamos evidenciando unidad y estamos practicando la mente de Cristo. Pero esa es solamente la primera parte. La segunda exhortación que nos da Pablo aquí en ese versículo 2 es que no solamente seamos de un mismo amor, también nos dice que seamos de un mismo espíritu. ¿Y dónde dice eso aquí? Bueno, si vemos en el versículo 2 otra vez, dice, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Simple y llanamente, unánimes. Pero ¿qué significa esta palabra unánime? Si nosotros vamos al griego nuevamente, esa palabra unánime significa, es la palabra sumsukos. Yo espero que lo haya dicho bien, pero es sumsukos. Y literalmente lo que quiere decir es una formación de dos palabras. Es la palabra con y la palabra espíritu. Y lo que quiere decir literalmente es que nosotros compartimos un mismo espíritu. Es interesante que esa es la única ocasión en las escrituras que esa palabra es usada por el apóstol Pablo. Pero él está diciendo aquí que nosotros no solamente tenemos que compartir el mismo amor, pero también debemos compartir el mismo espíritu. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo con espíritu? No está haciendo referencia al Espíritu Santo precisamente, aunque también aplica, pero a lo que él se está refiriendo aquí como espíritu es a los deseos, sentimientos y afecciones del creyente. Es, en otra palabra, la parte interna del creyente. Pablo nos está mandando a que tengamos los mismos deseos y las mismas afecciones el uno por el otro. Y es precisamente lo que le está diciendo esto a los filipenses, que tengan ese mismo cariño, ese mismo deseo y esa misma afección. Pero yo quisiera explicar este punto haciendo referencia a otro pasaje de las Escrituras. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, si pueden, a 1 de Corintios, capítulo 12, del versículo 22 al 27, para ver cómo esta verdad se ilustra de una forma más clara y sencilla en este pasaje. 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 22 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, o sea, no haya discordia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y es interesante y muy importante lo que dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en ese versículo, en ese capítulo? Bueno, si nosotros vemos más adelante de los versículos que no leímos, Pablo está hablando acerca de la diversidad de dones. Él está hablando de que en la iglesia de Cristo ha sido dotada, ha sido suministrada de talentos y dones espirituales, pero todos estos dones, aunque son diversos, todos provienen de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Pero no solamente hay diversidad de dones, sino que también hay diversidad de miembros en la iglesia. Y dice que a pesar de que hay diversidad de miembros, todos somos parte de un solo cuerpo. Y Dios es quien ha determinado cada miembro en la iglesia. Él dice que a alguno que le dio más y a otro le dio menos, pero todo con el propósito de que los miembros se cuiden mutuamente. Y al cuidarse mutuamente también tendrán los mismos sentimientos uno por otro. Como dice el versículo aquí, si un miembro sufre, todos sufren. Y si un miembro es reconocido y tiene honra, pues todos se gozan con él. Básicamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es de compartir el mismo espíritu. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo compartir el mismo espíritu como cristiano? Si usamos el ejemplo del matrimonio, pudiéramos decir que esa es la institución en la cual nosotros nos acercamos con más intimidad a una persona. Aquella relación que tiene la esposa y esposo es una relación que ellos se conocen, es una relación en la cual comparten el mismo espíritu y que pueden decirse mucho sin decir ninguna palabra, simplemente con mirarse mutuamente. Pero esa relación, ese compartir del espíritu no vino de la noche a la mañana, ni nacieron de esa forma, sino que es una relación que ha sido desarrollada y que ha sido probada con el tiempo y que ha sido cultivada. De igual forma, el apóstol Pablo nos manda a nosotros de que debemos cultivar la relación entre nosotros los cristianos. Y es por eso la importancia de congregarnos, es por eso la importancia de venir a la iglesia. Como dice en Hebreos, que no tengamos como costumbre de los gentiles el dejar de congregarnos. Porque cuando venimos aquí a la iglesia, no solamente adoramos y no solamente escuchamos la predicación, sino también que disfrutamos de la comunión de los hermanos unos con otros. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como miembro de este cuerpo tenemos una responsabilidad de velar por el bienestar de cada miembro. Pero no podemos velar por cada miembro si no conocemos sus necesidades. Y no podemos conocer sus necesidades si no nos involucramos en la vida de cada hermano. Y es así como el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia en Filipenses, diciéndole, no solamente tengan el mismo amor, pero también tengan el mismo espíritu. Y cuando tienen el mismo espíritu, ustedes están practicando unidad. Y cuando la iglesia de Filipenses practicaba la unidad, estaba practicando esencialmente la mente de Cristo. Pero hemos visto dos solamente, falta una tercera. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses que número uno sean del mismo amor, número dos que sean del mismo espíritu, pero también le dice que sean del mismo propósito, que tengan un mismo propósito. Y eso se encuentra en la parte final del versículo 2, cuando dice, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando nosotros estudiamos el griego de ese versículo, esa frase que dice sintiendo una misma cosa, lo que dice literalmente es un sentir. Simple y llanamente, un sentir. Y la idea que tiene es de tener un mismo propósito, una misma meta, un mismo gol. De hecho, si nosotros lo comparamos con otras traducciones, como es en la Biblia de las Américas, así es como la Biblia de las Américas traduce este versículo diciendo, haced completo mi gozo, sintiendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y ese es el tercer ámbito, esa es la tercera área de la vida cristiana que Pablo nos exhorta a ejercer la unidad, y es la unidad en propósito.
Pero cuando hablamos de la unidad de propósito, surge una pregunta que debemos responder. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito por el cual todos nosotros tenemos que velar? Y yo quiero que vayan también conmigo, si pueden, al libro de Efesios, capítulo 4, para entender ese propósito que hemos sido encomendados. Efesios, capítulo 4, de los versículos 11 al 13. Efesios 4, versículos del 11 al 13. Y dice así la palabra de Dios, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este es un versículo sumamente importante para nosotros. ¿Y qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en Efesios? Número 1, nos dice en el versículo 11 que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. Él fue quien lo estableció, Él fue quien dotó, Él fue quien dio los dones y también capacitó a los siervos para servir a su iglesia. Sin embargo, dice, ¿cuál es el propósito de eso? En el versículo 12 dice, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio. Estos hombres que han sido dados para la iglesia, estos hombres que han sido capacitados por el Espíritu Santo, han sido capacitados con el propósito de edificar a la iglesia, de edificar a los santos que somos nosotros. Y para perfeccionar a los santos, y para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para el ministerio, como dice aquí, dice en el versículo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es este ministerio? El mismo ministerio que han venido haciendo estos hombres, la evangelización de los perdidos y la edificación de los santos. Ese es el propósito de la iglesia y ese es el propósito de cada creyente. El hecho de que, y es por esa razón que nosotros tenemos evangelistas y tenemos pastores y tenemos maestros. Porque número 1, están para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda ser transformada a la imagen de Cristo. Pero para tener una iglesia también hay que predicar el evangelio. Y hay que predicar el evangelio a aquellos que están perdidos. Pablo nos está diciendo que hasta que todos nosotros no lleguemos al punto de que seamos iguales a Cristo, mejor dicho, que lleguemos a ser como Cristo, este seguirá siendo el propósito. Como dice el versículo aquí, dice, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otra palabra, Pablo nos está diciendo que nosotros, el propósito de estos hombres, el propósito de la iglesia es de evangelizar a los perdidos y edificar a los santos para que los santos puedan ser capaces, puedan crecer en la unidad de la fe y puedan ser nuevamente unidos, para que podamos crecer en conocimiento de Cristo al punto de que lleguemos a ser varones perfectos. Y cuando dice varones perfectos se refiere a que no le falta nada, a que está a la altura de la plenitud de Cristo. Como decíamos, este es el propósito de la iglesia y también es el propósito de todo creyente, porque nosotros los creyentes somos la iglesia, en la evangelización de los perdidos y la edificación de los santos. Y todo lo que nosotros hagamos debe ser con ese propósito. Todo lo que nosotros obremos debe ser alineado con ese propósito que nos dice aquí el apóstol Pablo. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros obedecemos el llamado que tenemos, cuando nosotros obedecemos el propósito para el cual hemos sido llamados, nosotros vamos a honrar a nuestro Señor, vamos a exaltar su nombre y vamos a glorificar su nombre mediante nuestra obediencia y nuestra adoración. Y ese es el llamado del creyente. Hermanos, esto es exactamente lo que nos está diciendo Pablo en Filipenses. Pero si nosotros no obramos
de la misma forma, si nosotros no nos sometemos al mismo propósito, no importa lo que nosotros hagamos, tarde o temprano eso creará división y contienda. Y si no vivimos bajo el mismo propósito, no alcanzaremos la unidad que evidencia Cristo en su palabra, la unidad que evidencia a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos hace llamado a no solamente tener unidad, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo espíritu, sino también teniendo el mismo propósito, obrando y luchando para completar la misión para la cual todos nosotros como iglesia hemos sido encomendados. Ya para terminar, nosotros tenemos que recalcar de que el llamado de nosotros como creyentes es para tener la mente de Cristo, imitar la actitud de Cristo, imitar la mente de Cristo, de la forma en que Cristo vivió aquí en la tierra, también vivir nosotros en esa tierra. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, para finalizar, a Juan capítulo 17, versículo 20. Juan capítulo 17, versículo 20. Esa es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo por su discípulo. Es precisamente la oración antes de él entrar en lo que es el periodo o la pasión de Cristo, el momento de su crucifixión. Y es interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 22. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mejor ejemplo de unidad no tenemos en la Escritura que este. La unidad que tuvo Cristo con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. Sin embargo, Cristo le ora al Padre diciéndole la misma unidad que hemos tenido, la misma unión que tenemos tú y yo te pido para que ellos también sean uno. Y haciendo esto, todo el mundo pueda ver que verdaderamente son mis discípulos. Y esa es la primera parte de la mente de Cristo, de cómo vivir, de cómo imitar la actitud y la mente de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, humillados también y conmovidos, Señor, por tu palabra, de ver cómo tú nos has dado ejemplo en tu palabra, Señor, y tú nos has puesto a nuestra disposición tu mente, tu sentir, tu actitud, para que nosotros te imitemos y nos comportemos de la forma en que tú lo hiciste aquí en la tierra. Padre, sabemos que es algo difícil para nosotros porque nuestra carne se opone, pero mediante tu fuerza, mediante tu espíritu, Señor, es posible. Concédenos la gracia necesaria, Señor, para poder imitarte. Concédenos la gracia necesaria para poder vivir tu mente aquí en la tierra. Úsanos, Señor, bendícenos, cuídanos, Señor. Y nuevamente, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de tu Hijo aquí en la tierra. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.